¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. El día de hoy estamos en una librería extraordinaria, la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, aquí en la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Si pueden, si andan por acá, dense una vuelta, realmente vale muchísimo la pena. Y hoy vamos a hablar aquí de un tema muy importante, las audiencias. ¿Cómo se miden las audiencias en televisión? ¿Qué significa el tan mentado rating? ¿Qué significa un punto de rating? ¿Por qué nos preocupa tanto? De eso vamos a hablar hoy aquí. Tengo dos invitados buenísimos. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es la Defensoría del Televidente. Rubén Jara, presidente de IVOPE AGB México, empresa especializada en la métrica y generación de conocimiento sobre audiencias de medios de comunicación. Fundó la maestría en comunicación y dirigió la especialidad en investigación de la comunicación dentro de la Universidad Iberoamericana. Fue director del Instituto de Investigación de la Comunicación en Televisa. Jorge Anaya, director de Consumer Insights en Starcom, tiene casi 2 décadas de experiencia en investigación de mercados, marcas y audiencias. Es presidente del Consejo de Investigación de Medios, luego de trabajar 9 años en el Comité de Televisión. Se desempeñó como gerente de análisis cuantitativo de audiencias en Televisión Azteca. Ya estamos aquí con nuestros invitados, como les decía, desde la librería Rosario Castellanos. Y bueno, pues ya ven hacia atrás de nosotros realmente un tiro extraordinario. Así que la invitación está abierta para que se den una vuelta a leer. Pero hoy vamos a hablar de televisión, porque pues ustedes están viendo la televisión. Y está conmigo Rubén Jara. Rubén Jara es director de IVOPE. Rubén, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti. Está también Jorge Anaya, tú eres presidente del Consejo de Investigación de Medios y director de Consumer Insights de Starcom. A tus órdenes, muchas gracias. No, al contrario, de veras me da mucho gusto que estén con nosotros porque a nuestros televidentes con frecuencia pues nos hacen saber un poco la duda de decir, bueno, ¿y cómo se mide? ¿Cómo se mide la audiencia? ¿Quiénes somos? ¿Quién ve la televisión? Y Rubén, entremos de lleno, ¿qué es el rating? Bueno, el rating es una medida que cuantifica la cantidad de personas que ven un programa de televisión o un comercial o la televisión en algún día, en distintos periodos de tiempo, cuántas personas están viendo la televisión, qué características de género, nivel socioeconómico y edad tienen esas personas. Y pues evidentemente en ese sentido es importante porque te da el alcance, el impacto que tiene algún estímulo televisivo en la sociedad. En el caso de México, cuando hablamos de un punto de rating, estamos hablando más o menos de cuánta gente. Bueno, nosotros tenemos la muestra de hogares en las 28 ciudades más grandes de México. Esto es algo así como el 55% de los telehogares. Es lo que estamos representando, no estamos en todo el país. 100%. Es un país demasiado diseminado, demasiado fragmentado y una muestra que representara desde las zonas rurales y todas las ciudades pequeñas sería sumamente costosa y amplia. Aún así, creemos que es una buena base para poder estimar cuál es la cantidad. De cualquier manera, pues estamos hablando de algo más de 50 millones de personas, así que pues un punto de rating, si lo vemos en porcentaje, entonces el 1% de 50 millones pues son 500,000 personas. Es lo que equivale más o menos a un punto, es aproximadamente eso. Jorge, en realidad lo que hemos visto en fechas recientes, en los últimos años, pues es que las audiencias se van transformando, ¿no? Es decir, hay cada vez más formas de entretenerte, ya no solo tienes la televisión o la radio, en fin, hay cada vez más. Desde tu experiencia, ¿cuál es el reto hoy para medir el comportamiento de las audiencias? Básicamente la representación de dichas audiencias y la veracidad sobre las fuentes. El gran reto para medirlas es que debe existir una cosa que midiera a todos, que la misma muestra, el mismo panel midiera a todos. El consumo de radio, de internet, ¿sí? Ese sería el gran reto. Pero eso no sucede. No sucede y entonces tenemos que hacer aproximaciones en función de las tecnologías, de la información disponible, de lo que cuesta
acceder a ellos porque la mejor forma de hacerlo es la más costosa, ¿no? Entonces, ese es el punto. El reto. El gran reto, tener una sola fuente que abarque, las mismas personas te reporten sus conductas o pasivamente tengas dispositivos tecnológicos para saber cómo están consumiendo eso. Y no porque está aquí Rubén, que se dedica desde hace mucho a medir sobre todo el consumo de televisión, hacen también otras mediciones por el consumo de televisión, pero en el caso de México, ¿qué es lo que se sabe mejor del consumo? ¿Sabemos mejor cómo se ve la tele o cómo se escucha la radio? ¿Qué sabemos mejor de nosotros? De acuerdo a mi perspectiva, a mi juicio y a mi experiencia, el medio más estudiado en México, el medio que está con la medición más veraz es televisión. Es la televisión. Es la televisión, sí. ¿Y por qué la televisión, Rubén? ¿Por qué ha sido, no voy a decir más fácil, pero por qué la percepción incluso de que es lo que está mejor medido? Medir bien un medio tiene que ver, por una parte, con la facilidad o dificultad de medirlo, la naturaleza intrínseca del medio, y por el otro lado, con la disponibilidad de fondos para medir. Claro. Porque Sí, porque evidentemente cuesta. Claro. Y cuesta bastante cuando lo quieres hacer con detalle. La televisión se presta, inclusive se presta mucho a ser medida, porque en su inmensa mayoría la gente ve televisión en su casa. Entonces, no tienes que estarla persiguiendo en un café internet o en un camión leyendo el periódico o en su coche escuchando la radio, etcétera. La movilidad que hay con otros medios los hace más difíciles de medir. Esto por una parte. Y por otra parte, pues la televisión en todo el mundo siempre se lleva el pedazo más grande del pastel publicitario. Entonces, el hecho de que en México, por ejemplo, la televisión se calcula que se lleva más o menos el 58% de toda la publicidad, pues permite que exista, por un lado, una cierta facilidad y por otro lado, los fondos para poderla medir. Claro, sí, que ese es un tema importante, Jorge. Así como tú dices, bueno, la televisión es lo que se ha estudiado más y se entiende más, ¿qué sientes que es lo que se entiende menos del consumidor mexicano de medios? ¿El consumo de internet? El consumo policrónico, el consumo de todos los medios al mismo tiempo. Ya. O sea, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a radio y televisión al mismo tiempo y la computadora prendida y el videojuego? ¿Qué es lo que gana la atención para que en el momento que los contenidos de las marcas quieren dispersar entre sus públicos objetivos, gana la atención, gana otras variables que mueven las variables que les interesan a las marcas? ¿Pero eso se entiende en otros lugares del mundo o estamos en todo el mundo igual, sin entender exactamente dónde están hoy, cómo medir este consumo? Hay diferentes aproximaciones. Yo, en mi particular punto de vista, veo la aproximación de la escuela americana, la aproximación de la escuela europea, en el cual se intenta encontrar una solución a estas convergencias tecnológicas, a estos diferentes estilos de vida, estos diferentes consumos de los diferentes medios, y todo estamos siempre acicateados por la velocidad de la tecnología. Sí. La tecnología nos permite ahora ver on demand muchas cosas que antes no podíamos controlar. Aunque ahí el bajo demanda, habríamos, ahorita que regresemos del corte, habríamos de empezar a trabajar sobre qué estereotipos tenemos a veces de nuestra sociedad, ¿no? Pareciera que a veces creemos que solo es un sector el que tiene acceso a determinada tecnología o no. De eso y también de qué es lo que más vemos en la televisión, me gustaría que platiquemos ahorita que regresemos aquí a la Defensoría del Televidente. Pues tengo una idea, nada más. Es como que la audiencia que tiene cada programa. Tengo una idea, yo pienso que es todo el nivel de audiencia que tiene un programa. Defensor del Televidente, 01800 22 62 520. Toman en cuenta que un programa es de calidad de acuerdo al rating, sin embargo puede tener bajo rating y tener una muy buena calidad del programa, ¿no? Pero piensan que cuando llega a las masas o que le gusta a la mayoría de la gente es bueno, y hay muchas cosas que se miden de esa manera. Me imagino que está muy manipulado, ¿no? De acuerdo a
a la marca que patrocina el programa de televisión, porque de otra manera no podríamos ver, digamos, el fútbol. Pensamos, la gente piensa que es gratis, pero no, hay que comprar los productos que anuncian para hacer eso, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pienso que a lo mejor hay mucho de la marca que quieren, o de apoyo que quieren darle a cierto artista que dicen, bueno, ¿cómo es que ha permanecido este señor, no? Si mucha gente no lo aguanta. O mucho hay de que el televidente tiene una doble moral, en donde dice que no lo aguanta y en verdad dentro de sí lo aguanta, y por eso es que lo está viendo. Porque me acuerdo bien de cuando salieron los programas, digamos, de chismes de artistas y todo eso, era un escándalo, más sin embargo todo el mundo estaba pegado a la hora del programa. Entonces ahí hay una doble moral. Entonces por eso es que yo digo que tienes el control. No te gusta, en realidad no te gusta, lo apagas. En realidad no te gusta, lo cambias. Se acabó. Pues por los programas que veo general, como que no quieren que piensen. Quieren que los tienen así como que entretenidos, y como que quieren medio adormilados, y como que no quieren que analicen muchas cosas. De hecho, también hay muchos programas que, lejos de combatir conductas, las refuerzan, y es por eso que luego a veces tenemos problemas sociales. Teniendo contacto con el público, con un teléfono abierto, donde contacten exactamente y pregunten qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, ¿no? Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente y le agradecemos a Jaime Turrubiartes Vargas, que aceptó ser entrevistado. Y bueno, pues el punto de vista de Jaime es muy respetable. Él dice que en realidad los televidentes nos podemos defender no viendo los programas, que no se necesita una instancia que los defienda. Es cierto, uno puede apagarlo, pero a veces, como hemos comentado aquí, hay otros puntos que se tienen que tocar, como tiene que ver con la calidad de los contenidos, en fin. Pero es un buen punto el que señala Jaime, y les recuerdo que si quieren participar en nuestro programa, nos pueden llamar al 01800 Canal 22 o escribirnos al www.defensor.canal22.org.mx. Y bueno, estábamos hablando aquí con Jorge y con Rubén sobre el tema de los ratings. Rubén, ¿qué es lo que más se ve en México en televisión? En primer lugar, telenovelas. Mira, el que se ve más tiene mucho que ver con cuál es la oferta en tiempo de pantalla. Entonces, el horario estelar empieza a las 7 de la noche, y ahí va creciendo, y por ahí de las 9:45 llega a su pico, y de ahí baja muy rápidamente. Okay. A partir de las 10 de la noche empieza a caer dramáticamente el nivel de audiencia. En fin, y esto pues son evidentemente el horario de las telenovelas estelares. En segundo lugar, películas. En tercer lugar, programas de magazine, que se llaman estos que hay en las mañanas, que duran 4 horas o más. Esos, digamos, son los 3 más importantes. Después tendrías los siguientes 3, están los programas deportivos en cuarto lugar, luego los noticieros en quinto lugar. Y muy abajo, o sea, noticieros ya está muy abajo, ¿es un quinto muy bajo? Es un quinto lejano. Ya lejano. Y caricaturas. ¿Ah, sí? ¿Al mismo nivel las noticias que las caricaturas? Más o menos sí, lo que pasa es que nos hacen reír igual. Pero eso es así porque ya hay muy pocas caricaturas. Si hubiera más caricaturas, se vería más tiempo caricaturas. ¿Hay menos caricaturas hoy Hay menos caricaturas, sí, que cuando quieras. Ahora, que cuando quieras. La televisión para los niños, la oferta se ha reducido enormemente. Y si nosotros vemos cuáles son los canales más vistos de cualquier sistema de televisión pagada, sea satelital, microondas o lo que quieras, son los canales infantiles. Claro. Esa es la nana electrónica de los que pueden pagar la televisión. ¿Y por qué desapareció de la televisión abierta? ¿Por qué de repente los niños desaparecen de la televisión abierta? ¿O por qué ya no los encontramos ahí? ¿Qué sucedió? ¿No hay anunciantes? De las televisoras, no, anunciantes sí hay muchas marcas que van dirigidas hacia los niños, pero porque no todos los niños tienen acceso a televisión restringida. Definitivamente, no, la penetración es, como lo mencionó el doctor, en los niveles socioeconómicos más altos o en lugares donde definitivamente no llega la señal. Pienso en un niño que no tiene en su casa televisión restringida, que solamente puede ver los canales abiertos. ¿Cuál es la oferta que pudiera tener un niño en estas condiciones? Es una oferta mínima. Una ¿Y entonces mínima. qué consumen? ¿Qué consumen hoy nuestros niños en México?
además de no televisión necesariamente, pero ¿qué otra cosa hacen? Consumen muy poco radio, dependiendo del nivel socioeconómico. Consumen poco radio, ¿verdad? La radio no es para los niños. No para todos los niños, pero sí hay algunos que escuchan la radio. Obviamente los niños no leen periódicos, algunas revistas, y los que tienen posibilidad del acceso a la internet, y lo demás en otros tiempos libres propios de la vida lúdica de los niños. Sí, de la vida lúdica, pero que tiene como pocas salidas. Rubén, tú llevas años estudiando las audiencias. Si yo te preguntara en los últimos 10 años, por poner simplemente un número, ¿qué es lo que más ha cambiado para ti de las audiencias en México? Este país que durante años fue haciéndose cada vez más infantil y más juvenil, ya está ahora a una edad media de 20 y tantos años, que además va creciendo año con año, es decir, cada 2 o 3 años somos un año más viejos en promedio. Okay. Eso que dicen de que ahorita estamos viendo el bono demográfico, de que hay más jóvenes, ¿no es tan así? Bueno, es que yo ya no sé a qué le llaman bono demográfico. Sí, el bono demográfico a lo mejor es que ya no hay tantos niños, que ya la pirámide no es pirámide, sino que ya empieza a tener forma de diamante. Ajá. Y eso significa que ya no vas a necesitar en el largo plazo tantas escuelas, tantas cosas. Servicios para niños, claro. Y por el otro lado vas a necesitar muchos servicios pues, para la gente mayor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como cada vez hay, la gente en México y en el resto del mundo cada día ve más televisión. O cuando menos más televisor, porque ahí también está incluido los DVDs y los videojuegos, etc. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, esto significa que los encendidos de la televisión están más altos y cada año son más altos que el año anterior. En Estados Unidos también, en Inglaterra también. ¿Por qué? Porque como las poblaciones en todo el mundo cada vez son más viejas, la gente a mayor edad ve más televisión. Un adolescente en México ve más o menos unas 2 horas y algo de televisión. Al día. Al día. Las personas mayores de 55 años traen un promedio de más de 6 horas al día. ¡Wow! Es una diferencia enorme. Es una diferencia enorme. Entonces, eso es lo que te explica que haya cambios también en la programación, porque la programación lo que está buscando es ofrecer pues a las grandes masas, ¿no? Claro. La sensación que de repente es que si nos hacemos viejos como población, nos vamos a morir viendo la tele. Chance. Por ahí. No, el último que la pague, ¿no? Además, tomemos en cuenta todos los problemas económicos, ¿no? Entonces, la televisión es el entretenimiento más fabuloso a un precio mínimo. Claro. Bueno, tema interesante, ¿eh? Cómo nos estamos, cómo está cambiando sin duda la manera como nos acercamos a la televisión. Regresamos a esta Defensoría del Televidente. El rating para medir el tipo de... Bueno, es como medir cuánta gente está viendo un programa de televisión. Pues es para... son programas que a veces para ver cuál lo ve mejor el público. Defensor del Televidente. 21 22 96 80. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos platicando sobre las audiencias, sobre los ratings. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por el tema de las audiencias? Durante mucho tiempo, Jorge, se decía, sobre todo los medios culturales, el Canal 22 es uno de ellos, pero se decía que los medios culturales no tenían por qué medir sus audiencias, ¿no? Eso era un asunto comercial, porque tú tenías que, valga la redundancia, comercializar tu tiempo, y entonces sí necesitabas saber cuánta gente te veía, y los medios culturales no. Últimamente hemos visto que hay una presión también para que los medios públicos, los medios culturales, midan sus audiencias. El problema que tenemos aquí es, ¿para qué medir las audiencias? ¿Sí? ¿A mí de qué me sirve saber cuánta gente me ve o cuánta gente me escucha si de pronto no puedo hacer mucho con ese dato? No puedo vender tiempo. No es el caso del Canal 22, que es una concesión, pero sí de muchos otros medios, que de pronto dices, bueno, pues sí, me escucha tanta gente, pero ¿y luego qué hago con esto? ¿No nos hemos como obsesionado un poquito con la medición de las audiencias?
Pudiera ser, pero también hay variables muy importantes adentro de todo lo que el servicio, en este caso para México, proporciona IVOPE, variables interesantes que te hablan acerca no nada más de las variables demográficas. Como bien lo mencionaba el doctor, los tiempos que las personas están consumiendo el medio, te habla cualitativamente de los intereses de las personas. Entonces, aunque sea la oferta programática del Canal 22 sea de corte cultural, sirve para las personas que hacen las cartas de programación para saber qué tanto tiempo, cuáles son los contenidos que están siendo más demandados, los que se intuye que son los preferidos, las diferentes opciones que hay para poner sus promocionales. Es decir, las variables de audiencia no nada más tienen los fines comerciales, tienen una infinidad de otros usos que se le pueden dar si le interesa una marca, si le interesa a un programador de un canal de televisión, si le interesa a la gente en general. Rubén, cada vez se escucha más que tenemos medios enfocados a nichos, ¿no? Es decir, que no necesariamente le están hablando a una audiencia gigantesca, sino que están medios de interés, ¿no? Y pienso los canales que han surgido, sobre todo en la televisión restringida, para hablar de comida, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente no están pensados para el público más amplio, sino un segmento más específico. De pronto podría uno tener un canal de radio, de televisión, que tal vez no tenga un gran rating, pero tiene un público que es importante, aunque el número sea menor. ¿Cómo manejar esto hoy? ¿Cómo comercializar esto? ¿Cómo hablar de estas otras audiencias? No solo de los que tienen 25 puntos de rating, sino de los que tal vez tienen 4, pero 4 que sabes quiénes son. Claro. Yo creo que la segmentación en los medios de comunicación es algo importantísimo hoy día. De hecho, los planes de mercadotecnia hoy día se hacen no nada más con género, nivel socioeconómico y edad, se hacen en función de intereses, de psicografía, ¿no? Y lo que tiene que hacer en todo caso el canal es decir, a ver, ¿cuál es el público objetivo al que yo estoy dirigido? Ese público objetivo, ¿de qué tamaño es? Dentro de ese segmento, ¿cuál es mi participación? Ese público, el que yo quiero, ¿en dónde está y a qué horas está sentado frente al televisor? ¿Con qué estado de ánimo está sentado frente al televisor? Y entonces me sirve para programar qué es lo que voy a presentar, en qué momento, dirigido a quién. Yo no puedo sorprender a mi audiencia, es decir, yo tendría... Porque suena un poquito como a receta, ¿no? Es decir, a ver, normalmente a tal hora están sentados este tipo de gente frente al televisor y más o menos tienen esta expectativa. Entonces pareciera que entonces yo le tengo que dar como ese producto o no. ¿Qué tan dispuesta está la audiencia a dejarse sorprender, por ejemplo? Es difícil porque somos animales de hábito. Si tú pones a las 8 de la noche un programa de magazine y sacas al que hace los aeróbics y todo lo demás, créeme que la gente no le va a interesar. No funciona. No va a funcionar. Entonces, o una telenovela a las 9 de la mañana, posiblemente. Posiblemente. Las telenovelas yo creo que a las la hora que sea, 4 de la mañana también funcionarían. Pero porque ese parece ser un estímulo universal. Claro. Pero de cualquier forma, lo que quiero decir es, no es una receta de cocina simple. Es complejo porque en el contenido y en el formato que tú le des a ese contenido también va a haber mayor o menor atracción de la gente. Jorge, para cerrar antes de que termine este programa, seguimos hablando mucho de televisión, es obvio, esta es la Defensoría del Televidente y por supuesto nos preocupa lo que sucede con la televisión, pero ustedes, sobre todo desde el Consejo de Investigación de Medios, ¿dónde están viendo que está despuntando el consumo de medios en México de manera más interesante? Es decir, ¿se está consumiendo más, no sé, videojuegos o no sé, igual estoy diciendo una barbaridad, pero ¿cuáles son los puntos que ustedes detectan como interesantes? En primer lugar, como la televisión es el medio más estudiado, un aumento en el consumo de la televisión. O sea, ven un aumento en el consumo de la televisión, sin duda. Definitivamente, y la televisión prevalecerá. ¿En épocas de crisis se consume más televisión? De acuerdo a otras fuentes y otros estudios que tenemos gente que trabajamos en la industria, sí. Porque la televisión está en el hogar. Claro. El hogar representa seguridad, en tiempos de crisis representa unión, representa valores. Luego entonces hace mucho sentido
en un entorno de crisis, que las personas Que vean, vean la que televisión. vean más televisión. Obviamente también de la penetración de las tecnologías en los hogares. Tiene internet, tiene videojuegos, tiene televisión de paga. Entonces, definitivamente también hay que segmentar por qué grupo de audiencia. Si es por los niños y adolescentes, obviamente los medios electrónicos están teniendo una penetración, un consumo más alto, y no es lo mismo entre los grupos de edades mayores o por diferentes afinidades de géneros. Hay gente que le interesa mucho las carreras, hay gente que le interesa mucho los deportes, a otros les interesa la historia. Entonces es un conjunto de variables muy importantes que habría que analizar para cada segmento que le interesa a cada marca. Claro, para acercarnos. Interesante el mundo de la televisión. Bueno, pues muchísimas gracias a Rubén, muchas gracias a Jorge por haber estado aquí en esta parte de donde estamos analizando las audiencias. Tenemos más. Esta es la Defensoría del Televidente. Les hemos estado dando respuesta a todos sus comentarios, a todas sus preguntas, a todas sus dudas. Espero que estén satisfechos con esas respuestas y si no, háganoslo saber. Ahí están pasando nuestros teléfonos y nuestro sitio en internet. Yo soy Gabriela Barkentin y nos vemos aquí la siguiente semana. Gracias. Leonor Cobo, quisiera que hicieran una encuesta, ya sea por internet o telefónica o algo, para que ustedes realmente sepan qué es lo que nosotros opinamos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Porque yo no veo que hagan ustedes este tipo de encuestas. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Juan Carlos Reyes Vila, hablo de la ciudad de Mérida. Se han peleado mucho los diputados y las empresas privadas sobre la televisión, pero realmente yo diría, la ley debería de proteger bien al televidente en darnos una televisión decente, cultural, ¿sí? que nos aporte algo y no que maneje el morbo con programas que solo buscan el rating.